Hay dos cosas que tenemos que comenzar a salir de la caja donde hemos estado, bien, y que tal vez nos han afectado un poco, bien. Uno es pensar que el Espíritu Santo solamente le pertenece a ciertos grupos que andan por ahí. Y que decir Espíritu Santo, que Él mora en nosotros y nos guía, podría ser una relación con algunas otras creencias con las cuales algunas veces tenemos algunas diferencias. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y mora en nosotros. Y necesitamos para vivir día con día la fuerza, la luz, la guía, el entendimiento del Espíritu Santo. Y lo otro es, no podemos seguir perdiendo palabras. Hemos como cristianismo perdido palabras que son bíblicas, son correctas, y que por alguna razón u otra hemos perdido palabras. Por ejemplo, se ha perdido la palabra autoridad. Y hoy día, en estos tiempos posmodernos, usar la palabra autoridad, ya todo el mundo se pone como, un momento, yo no me dejo abusar. Y es que en ningún lado en la Biblia autoridad tiene que ver con abuso. ¿Han habido malas prácticas de abuso? Por supuesto que sí. Pero bíblicamente encontramos que Dios tiene autoridad y que Dios delega su autoridad, entre otras muchas palabras que tenemos que ir recuperando en nuestras buenas conversaciones para edificación. Y entre eso que tenemos que recuperar, sin duda alguna, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, y aunque esa expresión específicamente, Dios con nosotros, es atribuida a la persona de Jesucristo en Isaías capítulo 6, cuando se habla de Emmanuel, bien, el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente. El Espíritu Santo no comienza su operación en el Nuevo Testamento. Es más, desde el Antiguo Testamento, desde el principio, está operando el Espíritu Santo en la humanidad. Es más, déjeme decirle algo, espero que no lo tome a mal. Hay más referencias al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que a la persona de Jesucristo. Es más mencionado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que la misma persona de Jesucristo. Investíguelo, búsquelo y se va a dar cuenta. ¿Por qué razón nosotros hemos dejado de lado al glorioso Espíritu Santo? Y vamos a desarrollar en estas semanas el tema del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablarlo particularmente en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento del Espíritu Santo? Y en esta primera sesión vamos a ver un aspecto teológico muy corto. Después del break vamos a entrar en un aspecto más devocional de cómo me afecta a mí entonces el ministerio del Espíritu Santo. Bien, entonces, partamos por el principio. Dios siempre ha estado con nosotros. Dios siempre ha estado presente. Bien, Dios crea la humanidad en Génesis capítulo 1 y 2. Bien, y Dios no se queda simplemente en su trono esperando a ver qué pasa. No espera unos 4,000 años hasta que el Hijo se encarna y entra en la historia de la humanidad, sino que desde el principio, ¿qué hace Dios? Dios, como un ser atemporal fuera del tiempo, bien, no está sujeto a nuestra línea de tiempo y espacio. Pero ¿qué hace Dios? Incursiona en la historia de la humanidad. Y desde los elementos más gráficos, como por ejemplo el tabernáculo, el templo, Él hablando a través de los profetas, también el Espíritu Santo incursionó en la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para hacer su obra, para continuar estando con nosotros. Por eso que no nos sorprenda Mateo capítulo 28 cuando Él dice: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los días. No nos asombre eso, porque siempre ha estado presente. Y el Espíritu Santo siempre ha estado operando en nuestra vida. Esta es la idea. Emmanuel, que es un título atribuido a Jesucristo, el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Ahora, cuando vamos a la Biblia, por favor, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, pasajes extremadamente conocidos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. Bien, cuando hablamos de espíritu, hay diferentes traducciones. Esta palabra hebrea es muy interesante porque tiene diferentes traducciones. Bien, y entre ellas tienen la palabra espíritu, tanto para el espíritu de Dios como para el espíritu del hombre. También significa aliento. Bien, que esa es una distinción maravillosa. Dios no sopla aliento de vida en los animales, pero sí crea al ser humano y sopla aliento de vida, dice la palabra de Dios, que entonces fue el primer ser humano. En Timoteo vamos a aprender de que Dios sopló las escrituras, es decir, le dio viva. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. También como se puede traducir como viento, ese movimiento del viento, aire moviéndose rápidamente. Espíritu también, o la palabra hebrea ruach, se puede traducir como al lado. Bien, al lado, un objeto, un área al lado de otro objeto, una cosa, y aquí está la otra cosa al lado. Eso es en el hebreo del Antiguo Testamento. Casualmente, en Juan 14, y lo vamos a ver más adelante, Jesús dice, les conviene que yo me vaya, les sirve que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá otro diferente a mí, pero de la misma esencia. ¿Para qué? Para que esté al lado, el ayudador, el consolador, el que está siempre al lado. Bien, y también se puede traducir como coraje, valor, estado de confianza frente al peligro. Entonces, cuando se habla de este concepto del espíritu, tiene todas esas acepciones de cómo se puede usar, bien, o cómo se ha usado en todo el Antiguo Testamento. Ahora, puntualmente, vamos a encontrar 4 aspectos de cómo el Espíritu Santo estaba presente o estuvo presente en el Antiguo Testamento. Primero, vamos a reconocerlo como Dios. Y en uno de estos estudios vamos a hablar y a entender por qué bíblicamente podemos decir que el Espíritu Santo es Dios. Bien, y vamos a comprobarlo bíblicamente. Segundo, el Espíritu Santo fue parte de la creación. Bien, Él estuvo activamente trabajando en la creación junto con el Padre. Tercer lugar, Él inspiró las Escrituras. Pedro nos dice que fue el Espíritu Santo, bien, quien inspiró, que dio vida a las Escrituras. Y finalmente, lo más apasionante para leer, el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de algunas personas. Y léase las historias del Antiguo Testamento cuando de pronto, y aquí para crear controversia y polémica, el pecador de Sansón era lleno del Espíritu. Que alguien me lo explique, por favor. Por eso es tema para otra conversación. O cuando venía sobre David, o cuando vino sobre Daniel, o cuando dice que Jehová estaba con José, y que otras personas veían que Jehová estaba con José. Hasta el inconverso de Faraón se dio cuenta que Dios estaba con José. Entonces, para entrar en estos 3 aspectos, en esta primera sesión, vamos a hablar sobre el eterno Dios. Bien, ya dijimos, hay más referencias del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que de Jesús. La palabra que aparece aquí en Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es la palabra que tiene que ver con incubar o sobrevolar. Bien, fíjense por favor conmigo, Deuteronomio 32:11. Deuteronomio 32:11. Porque también se usa esta misma palabra. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea. Es la misma palabra, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Bien, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la creación en este tiempo de caos, de confusión, estaba agitando, estaba moviendo para generar una respuesta. Bien, así que tiene que ver con incubar, con sobrevolar. Y fíjense al Espíritu Santo sobre la creación de Dios perfecta, bien, porque Dios dijo que era buena, viniendo a incubar, a revolotear. ¿Para qué revolotea un pájaro sobre sus polluelos? Para estimularlos para que comiencen a vivir por sí mismos. Toda esta idea de incubar, de darle el crecimiento necesario, de revolotear, de excitar en el sentido de que sean estimulados para una respuesta, bien, tiene que ver con la operación del Espíritu Santo, que es lo mismo que sucede con nosotros. Jesús cuando habló con Nicodemo en Juan 3,
le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y casualmente Juan usa la metáfora del viento. El viento viene de donde no sabemos, va de donde no sabemos, que tiene que ver con el nuevo nacimiento y con el Espíritu Santo. Bien, fíjense Romanos 1:26, por favor. En Romanos 1:26, relacionado con la creación, encontramos esa problemática con la cual estamos luchando todavía hoy día. Todo ese capítulo de Romanos, Pablo explica por qué él quiere ir a Roma. Bien, vamos a leer desde el 24. ¿Por qué quiere a Roma a predicar el Evangelio? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual Él es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y ahí continúa hablando Pablo, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Este es el problema. Dios crea, Dios incuba, Dios excita a la creación para que responda a través de sus estímulos. Y la creación no tiene la capacidad de ver el Dios creador todopoderoso. Y en vez de ver al creador, ven a la creación. En lugar de adorar al Señor de la creación, adoran al creador. ¿Y qué dice el Señor? Si toman este camino, no hay nada que yo pueda hacer. El Señor los entrega a pasiones vergonzosas. De la misma manera es cuando el creyente voluntariamente dice, Señor, ¿sabes qué? Mejor démonos un tiempito, déjeme a mí por aquí, vaya usted por allá, yo por aquí, voy a probar otras cosas a ver qué pasa. ¿Qué dice el Señor? Segundo, es Dios. También estuvo presente en la creación. Para la otra semana tienen que traer memorizados todos estos versículos, por favor, en 3 versiones. ¿Y por qué se ríen? No. Fíjense por favor conmigo Génesis 1:26 y 27, porque aquí aparece en la creación operando el Espíritu Santo. Génesis 1:26, dijo entonces Dios, hagamos, y la mayoría de los comentaristas y exegetas apuntan a esta conversación interna de la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en los aves de los cielos y en las bestias de los campos. Fíjense más adelante, por favor, para ver otros textos diferentes, Job capítulo 26. Job capítulo 26, Job tiene mucho que decir en cuanto a la creación. 26:13 de Job dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. El espíritu fue quien adornó estos cielos. Más adelante, Job 33:4. Dice, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Es muy interesante cómo Job no diferencia entre el espíritu, y para usar la palabra que usa exactamente, el espíritu de Dios me hizo. Y repite la misma idea, el soplo del omnipotente me dio vida. Job está igualando al Padre con el Espíritu. Bien, evidentemente Job no tenía el conocimiento, la revelación que tenemos hoy en cuanto a la Trinidad, pero Job afirma, hay un espíritu que crea. Salmos 33:6. Y todo esto para sostener lo que estamos hablando. Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento, por el espíritu. ¿Se acuerdan que dentro de las traducciones posibles está la palabra aliento? Bueno, aquí se usa o se ha traducido de esta manera. Y todo el ejército de ellos, o sea, de los cielos, por el aliento de su boca. 2 pasajes en el Antiguo Testamento dicen que las estrellas, los planetas, fueron creados por el Espíritu Santo, o por el Espíritu de Dios por lo menos. Bien, lo vemos operativo en estas funciones. Dios nos hace imagen y semejanza, como ya hemos hablado, un aspecto cognitivo, es decir, cada ser humano tiene una mente, un área cognitiva, un área afectiva de deseos y emociones, y finalmente un área volitiva donde tomamos las decisiones que van surgiendo a través de lo que pensamos y lo que hacemos. Bien, entonces Dios es, el Espíritu Santo es Dios, creador desde siempre.
Número 3. El Señor o el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Vamos por favor a 2 de Pedro capítulo 1. Y vamos a ver un par de pasajes también en Samuel y en Miqueas que son también interesantes. Pedro afirma, después de hablar de que tenemos todo para vivir piadosamente, fíjense cómo lo presenta él y dice en el versículo 19, 2 de Pedro 1, 19 en adelante: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, o sea, el Antiguo Testamento, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo soplados, inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Desde que probablemente fue Moisés quien escribiera el Pentateuco, desde Moisés en Génesis hasta Malaquías, lo que se ha escrito, primero no es posible tanta perfección en una cantidad diferente de autores separados en el tiempo, diferentes culturas, pensamientos, es imposible humanamente hablando. Bien, pero en segundo lugar, ninguno escribió nada más que lo que el Espíritu Santo le guió. No hay nada de más, no hay algo que falte, está lo necesario para que nosotros sepamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y según 1 Corintios capítulo 10, dice que las cosas que están narradas en estas escrituras, sopladas por el Espíritu Santo, ¿fueron para qué? Para nuestro ejemplo. Todo esto está escrito para nuestro ejemplo. Entonces el Señor se tomó la molestia, se tomó el tiempo en un periodo de no sé, 1000 y resto de años, 1400 años, de levantar una cantidad de hombres donde el Espíritu Santo descendía y guiaba, y ya cómo fue es otro tema, pero cómo inspiró a cada hombre a escribir en diferentes condiciones espirituales, morales, políticas, militares, geográficas, bajo diferentes reinos, desde estar caminando por el desierto en la esclavitud en Egipto, conquistando la tierra, bajo los reyes de Israel, bajo Babilonia, bajo Medo-Persia, bajo Grecia, bajo Roma, toda una misma línea. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios obra de esta manera, bien, tenemos que entender que la línea, tenemos que descubrir más bien esa línea de tema que el Espíritu Santo va trazando hasta llegar ¿a dónde? A la persona de Cristo, a la persona, la esencia de Jesucristo, donde toda esta inspiración llega a la persona de Cristo, cumple su obra y les dice: vean, amigos, a los 12, les conviene que yo me vaya, les sirve que yo me vaya. Y conocemos la historia que pasó en Hechos capítulo 2 cuando el Espíritu desciende y lo que sigue haciendo hasta hoy. Quiero leer un pasaje antes nada más. Segunda de Samuel Miqueas, vamos a Miqueas. Miqueas 3:8. Yo sé que no lo están encontrando, pero tengan por seguro que está Miqueas ahí. ¿Ya lo encontraron? Sí, no. Los que usan iPad o teléfono no vale. Miqueas 3:8. Dice, vamos a leer desde el 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Casualmente, como sucede hoy, donde aparecen muchos, cuando todo está bien, muchos hablamos de Dios, pero cuando las cosas no están bien, que algunos hablan de Dios o usan a Dios a su conveniencia, a su gusto, a su practicidad. ¿Qué dice Miqueas? Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Ahí está el Espíritu Santo obrando en el Antiguo Testamento.
yo estoy lleno del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Anoche fuimos con el grupo, hay un grupo de hermanos de Estados Unidos, con Ken. Ken no está porque uno de los pastores tuvo una emergencia hospitalaria, no grave, pero sí para atender. Está Ken acá con nosotros y fuimos a un ministerio que tiene Pablo con personas indigentes en situación de calle, bien, para llevarles comida. Fuimos con el grupo, pollo, arroz, comida. Llegamos, habían 8 señoras, 7 señoras sentadas, bañadas, con su pijama que les dan ahí, limpias, frescas. Eran ver chiquitos de kinder, sentadas en la mesa, esperando que llegara la niña a dar la clase, ¿verdad? Esperando, entramos, buenas noches, esperando con tanta gracia, con tanta necesidad, simplemente de ser escuchadas. Ahora, déjeme decirle algo, y con el respeto de mis amigos, sé que piensan igual, nosotros no hicimos nada. Ir a comprar comida, montarlas en un carro que Dios nos dio, llevar, entregar, servirles. Al menos de mi parte, yo, Alonso, no hice nada. Al final, una de las personas que trabaja ahí, que era una persona que estaba en condición de calle y ahora pues tiene un trabajo y salió de esa situación, comenzó a hablar y dice, yo quiero darles tantísimas gracias a ustedes, porque no solamente nos trajeron comida física para la pancita, dice, sino también comida espiritual para nuestra alma. El pastor compartió un pequeño pensamiento, Marcus también habló, Leslie, dieron algunas cuantas palabritas de ánimo, y desde nuestra perspectiva no fue un mensaje exegético, profundo, complicado, largo. Hablaron de su corazón, en algunas pocas palabras. Leímos el Salmo 121, oramos tomado las manos, y esta señora dijo, ustedes nos llenaron hoy, no solamente el estómago, sino también nuestro espíritu. Y salimos y nos vinimos. Hoy a las 7 de la mañana esas mujeres salieron a estar otra vez en la calle y ver si en la tarde tienen lugar otra vez para estar ahí. Cuando yo salgo a esos lugares, se me generan conflictos grandes en mi mente y en mi corazón, y me quedo patinando, más de los que ya tengo, ¿verdad? En mi cabeza, por supuesto. Y yo digo, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, Señor, ¿será que yo sé que todo eso está bien? Por supuesto que sí, pero podríamos hacer un poquito más. Podríamos dar un esfuerzo más. Podríamos privarnos de algo quizá para en un punto no solamente dar el alimento físico que es necesario, pero dar el alimento espiritual. ¿Con quién caminó Jesús? ¿Con quién anduvo Jesús? ¿Quiénes eran sus compas? Amigos de pecadores. Y Miqueas termina diciendo, mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y Israel su pecado. Creo, hermanos, que tenemos que entrar en un proceso de reflexión interna, de saber que si estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos a pararnos en la brecha. Y si tenemos que denunciar, y no hablo de una denuncia pública delante de alguna entidad gubernamental, hablo con nuestra vida, con el discurso cristiano light tradicional, con la facilidad del cristianismo occidental. Si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo no somos testimonio? ¿Cómo no hablamos de Él? ¿Cómo no nos conducimos diferente? Si el Espíritu Santo ha sido quien ha estado en todo esto presente. Él es Dios, Él creó, Él inspiró la Biblia y está lleno, está obrando en personas que inclusive podríamos ser usted y yo. Usted y yo hoy podemos comenzar a transitar por esa ruta de decir, Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero dar lugar para que el Espíritu Santo llene mi mente, mis pensamientos, mis deseos y mis decisiones, y cumplir en una forma lógica, sabia, por fe, lo que Miqueas aquí está hablando. En la segunda parte vamos a ver cómo el Señor o el Espíritu Santo obró a través de personas, inclusive
en el Antiguo Testamento y puede obrar también hoy en nosotros. Lo que cantábamos ahora, mis manos, mi boca, mi cuerpo, mi trabajo, son para adorarte. Es a lo que apuntamos cuando queremos hablar de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Inclusive cuando en Efesios Pablo le va a dar las instrucciones o va a instruirnos en cómo ser esposos, esposas, padres, hijos, empleados, jefes. Antes de decir todo esto, él dice antes, sed llenos del Espíritu Santo. Porque sin la llenura del Espíritu Santo no podemos ser buenos esposos, esposas, padres, hijos, jefes o empleados. No se puede, es imposible. Bien, porque no depende de nuestra habilidad. Y lo que cantamos ahora es lo que nosotros procuramos a través de estas series. Que el Espíritu Santo opere usando la palabra de Dios, que Él tome la palabra de Dios y transforme nuestro pensamiento. Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, Colosenses capítulo 3. ¿Qué va a decir Pablo? Cambien su manera de pensar, pero no por cualquier forma, sino que el Espíritu Santo tome la palabra, primero limpie nuestra mente de pensamientos que no son correctos, tome la palabra, la ponga en nuestra mente, entremos en procesos de arrepentimiento y santificación, bien, y que como fruto de esto, porque amamos al Señor, le adoro con mis ojos con lo que veo, le adoro con mis manos con lo que hago, le adoro con mis palabras, voy a mi trabajo y le adoro, bien. Ahí se necesita y se requiere la obra del Espíritu Santo. Dentro de las cosas que hablamos nosotros del Espíritu Santo operando en el Antiguo Testamento, aparte de ser Dios, de estar en la creación, de inspirar la Biblia, algo muy significativo que Él hace es trabajar en personas. Es decir, el Espíritu Santo venía, por ejemplo, en Sansón, ¿verdad? Que eso es un cortocircuito teológico cerebral, ¿verdad? Cómo el Sansón era lleno del Espíritu y llevaba la vida que llevaba, ¿verdad? O venía sobre hombres como Miqueas, que dijo, yo estoy lleno del Espíritu del Señor, o venía sobre David, o venía sobre José, sobre Daniel, ¿bien? ¿Alguien se acuerda cuál es la primera persona que encontramos en la Biblia que fue llena del Espíritu Santo? Aquí tengo un chocolate que me regalaron, que no se lo voy a regalar, pero les comparto un pedacito si me dicen. No. Última opción. No. Tiempo, así no comparto chocolate. Vamos conmigo por favor a Éxodo capítulo 35. Porque cuando el Señor comenzó a preparar el tabernáculo, algo que el Señor hizo fue hacer el tabernáculo con excelencia. Dios no dijo, vean muchachos, somos pobres, agarremos 4 telas y a lo que salga. Él dijo, vamos a hacer algo bien hecho, en orden, con sentido y propósito. Y en Éxodo capítulo 35 aparece un personaje en el versículo 30 que se llama Bezaleel. Esa fue la primera persona en el Antiguo Testamento que se dice que fue llena del Espíritu de Dios. Dice versículo 35. Dijo Moisés, versículo 30 de capítulo 35. Dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia. ¡Qué barbaridad! Tomó un hombre, lo llenó de inteligencia, sabiduría, pero ¿qué más dice? Fíjense, ¿cómo continúa? En ciencia y en todo arte. Capacitó a un hombre con el Espíritu de Dios para hacer arte. ¿Me siguen? Dice después en el versículo 32, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en toda obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como a Oliab, hijo de Ahisamac de la tribu, y continúa hablando, 35, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, y continúa hablando a fin de que inventen el diseño. El Espíritu Santo vino sobre un hombre para diseñar la parte artística del templo. Este hombre, Bezaleel, déjeme decirle algo,
no habló en lenguas, no hubo milagros, no hubo manifestaciones extrañas. Bezaleel, qué nombre más complicado, ¿verdad? Bezaleel no entró en un trance extraño, fue capacitado por el Espíritu de Dios para hacer arte. Porque lo que estaba haciendo iba a tener un impacto, no solamente en su tiempo, sino a futuro. Muchos años pasaron y el arte de Bezaleel estaba impregnado en esas cortinas y todo lo que implicó el tabernáculo. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué se usó el tabernáculo? Para alabarte, para adorar al Señor. Después vino el templo, vino todo lo demás, pero es muy interesante que el Espíritu vino para capacitar en estas cosas. Y me hace pensar a nosotros, hermanos, que quizá tengamos en la mente alguna idea, que fue lo que dije al puro principio, de que ideas cerradas, ser lleno del Espíritu solamente para el pastor. A mí han llegado, que es un error por supuesto, a mí han llegado personas, vea, como usted es pastor, ore por mí, a usted Dios sí lo escucha. Pero dije, no, a mí Dios no me escucha más que usted, téngalo por seguro. Dios lo va a escuchar igual o tal vez más a usted que a mí. Yo no estoy más cerca de Dios por ser pastor. No, así de simple. Entonces, hay creencias de que la llenura del Espíritu va a ser para algunos cuantos elegidos y que todos los líderes que estamos aquí no. Cada uno de nosotros necesita ser lleno del Espíritu Santo y dar un testimonio. ¿Dónde? En donde está. Vea, yo trabajo como mecánico, ahí está su lugar de testimonio. Yo soy profesora, ahí está su lugar de testimonio. Yo soy arquitecto, ahí está. Es que yo vivo nada más con mis hermanos, ahí está su testimonio. Pero para eso se requiere ser llenos del Espíritu, porque en nuestra propia habilidad simplemente no es posible. Dios, el soberano, nos colocó puntualmente en estos lugares para dar testimonio. Ahora, cuando hablamos de esto, vamos a pensar en dos operaciones muy puntuales que el Espíritu Santo hace a través de las personas en cualquier momento de la historia. Y vamos a ilustrarlos desde el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esas dos obras? En primer lugar, el Espíritu Santo cuando capacita, bien, tiene que ver con una... espérenme que me perdí. Tiene que ver con una misión o con la misión de contener el pecado. Bien, el Espíritu Santo refrena el pecado. Bien, no de forma milagrosa, sino cuando los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo van a un lugar donde se manifiesta el pecado, es decir, en cualquier lugar del mundo, del lugar, inclusive dentro de esta iglesia, bien, y vamos a tomar café y compramos en el kiosco y vamos a compartir un motivo de oración. Hermano, ¿viste lo que le pasó al pastor tal día? Para que ores. Y viene la murmuración detrás. El Espíritu Santo refrena el pecado. ¿Cuándo? Cuando el creyente lleno va a decir, vea, yo no voy a participar de eso. Yo no voy a hablar de eso. Yo no quiero escuchar. Yo no voy a decir. Yo no voy a hacer. Yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque yo no voy a participar de esto. Solamente a través de esa operación es que puede ser posible. Y en segundo lugar, en función también de este refrenar el pecado, el Espíritu Santo va a capacitarnos para el servicio. Bien, Él nos capacita para servirle. Y no nos capacita simplemente para ocupar un rol dentro del funcionamiento de la iglesia, para servirle donde sea. Muchos de ustedes, hermanos, no tienen un puesto oficial en la iglesia, pero sirven al Señor más que muchos que nosotros. En su vida diaria, en su lugar de trabajo, en su familia, haciendo cosas que nadie sabe que se hace. Es la capacitación del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces la primera. Bien, vamos a ver en cuanto a esta capacitación o a este contener el pecado. Bien, vamos por favor a Nehemías capítulo 9. También está en su Biblia, créame, búsquelo. Ahí está. Si no lo usa mucho. Nehemías, correcto. Nehemías capítulo 9, versículo 20. Dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Cuando el Señor llevó el pueblo por el desierto, bien, el Señor sabía que era un pueblo duro y terco, Él lo sabía.
Y en función de que el pueblo no llegara a quejarse, que igualmente lo hizo, pero es punto de aparte, proveyó lo necesario a través del Espíritu. El maná, la vestimenta, las aguas, cosas puntualmente establecidas fueron provisión del Señor. Salmo 51, 11. Rápidamente lo leo. Este salmo que escribió David por confesión de su pecado, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo cual entendemos que esto funciona de esta manera. David ora: Señor, yo pequé con Betsabé, no me apartes, no me deseches, no me pongas de lado. Lo cual evidentemente no hizo. ¿Por qué? Porque el Señor restauró a David. Pero hay un pasaje más, fíjense por favor, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, también encontramos un pasaje bastante importante, hablando en cuanto a la operación o más bien lo que podemos deducir que es la operación del Espíritu Santo. Hablando en cuanto a la venida del Señor y ese contexto, dice: y ahora vosotros, vamos a leer desde el versículo 2, del 3, vamos a leer. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Tiene que ver con la manifestación del anticristo, el hombre de pecado. Versículo 6, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y una vez quitado, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, Pablo enseña que quien detiene esa obra, bien, esa obra del hombre de maldad, del anticristo, bien, no es una fuerza extraña, poderosa, algo diferente, es la manifestación del Espíritu Santo a través de la iglesia. Es decir, el creyente que persiste en guardar su fe, el creyente que se desarrolla en ser lleno del Espíritu y que aún en tiempos angustiosos como estos, él lo detiene. Bien, porque ya está en acción ese ministerio. ¿Cuánta maldad no hay en el mundo? ¿Cuánto mal no hay en el mundo? Fíjense, y nada más se lo pongo así. ¿Vieron la bebé que secuestraron hace unos días? Agarraron al tipo, no se sabe dónde está la bebé, al último que yo supe, no está la bebé, no aparece, hubo rastros de sangre, el tipo está callado, la mamá está acusada también por cosas extrañas. ¿Cuánta maldad tomar una bebé de meses, creo que era, y desaparecerla? Bien, es el ministerio, es el accionar del Espíritu Santo que refrena que esa maldad sea todavía más densa. Por eso es que los creyentes necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu, porque no somos nosotros al fin y al cabo. No se trata de lo que yo como persona puedo hacer, sino que la obra que el Espíritu hace acciona en conductas, palabras, decisiones, denuncias, posturas, donde se va a refrenar la maldad. Un día ya no va a estar esto y la cosa va a ser bastante diferente. Bien, segundo, la capacitación para el servicio. Entendemos nosotros de que el Espíritu Santo también nos capacita para poder servirle. Ya leímos sobre Bezaleel. Bien, algunos jueces también fueron dotados por el Espíritu. Si usted lee, por ejemplo, Jueces capítulo 3, versículo 10, capítulo 6, versículo 34, 11, 29, bien se habla de personas donde el Espíritu Santo venía y operaba. David también, al ser ungido como rey, también dice 1 Samuel 16:13, que desde ese momento el Espíritu de Dios no se apartó de David. Pero quiero llegar a un punto, a un personaje, que es que es José. Bien, José es un caso maravilloso de estudio de un hombre que tenía fe, de un hombre que fue lleno, un hombre que vivía en la plenitud del Espíritu Santo, y no solamente porque él lo decía,
o porque él lo vivía, sino que otras personas lo veían, al igual que en el caso de Daniel, otras personas lo vivían. Ahora, todos conocemos la historia de José. Dificultades, angustias, Génesis 39 hasta el 41 y se extiende más. Es una muy larga historia, pero todos conocemos un pastor sencillo, 17 años, un jovencito, con sus sueños locos, hizo que sus padres, que sus hermanos quisieran venderle, bien, o matarle. Lo vendieron a una caravana de amalecitas, lo llevaron a Egipto, lo vendieron como esclavo, cayó en gracia en la casa de Potifar, bien, y Potifar vio tanto potencial en José que dijo, yo no me ocupo aquí de nada más, yo no me ocupo aquí de nada más. Lo dejó a cargo de todo hasta que probablemente su apariencia física era bastante atractiva, bien, la esposa de Potifar dice, esta es mi oportunidad. Y como dice Swindoll, José prefirió huir desnudo y perder su ropa que perder su santidad. Prefirió correr desnudo por las calles de Egipto antes de caer y hacer algo con la esposa de Potifar que no tenía que hacer. Bien, cuando la esposa de Potifar quiere engañarlo, le dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Jehová. ¿Cómo haría yo esto? Bien, cae preso, tiene unos sueños o con el copero y el panadero, bien, se resuelven, es olvidado en la cárcel hasta que, como todos conocemos, bien, José, llamado por Faraón, interpreta los sueños, Faraón lo coloca como segunda persona a cargo del reino, y entendámoslo así, era el segundo hombre más poderoso del mundo. No había reino más grande que el egipcio, no había riqueza más grande que la egipcia, no había nada más grande que Egipto, y estaba Faraón, y después un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Igual le pasó a Daniel, no había reino más grande que Babilonia, y Daniel estaba entre los escogidos del rey, que hasta el rey mismo tuvo tristeza cuando lo engañaron a Daniel y lo quisieron condenar. Pero quiero enfocarme en unos versículos en Génesis capítulo 39, por favor, porque creo que podemos, guardando las distancias y entendiendo a lo que me quiero referir, podemos nosotros emular estos principios. Capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo llevaban allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio a su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, le entregó todo su poder con todo lo que tenía. Lo invito a que se haga una pregunta, que es la que yo me hago cuando leo siempre estos pasajes. Dice, y vio a su amo que Jehová estaba con José. Le hago una pregunta, ¿qué cree usted que ve la gente que está alrededor suyo? ¿Qué ve la gente que vive con usted, papá, mamá, hermanos, familia? ¿Qué ve la gente en su trabajo? ¿Qué ve la gente dentro de la iglesia? Sin caer en juicio, decir, juzgar. ¿Qué veo yo en mi esposa, que la veo todos los días? Aparte de que está hermosa, por supuesto. Eso es parte del protocolo de lo que hay que decir. ¿Una diferencia? Por supuesto. Abismal. ¿Qué veo yo en mis hijas? ¿Qué ven ellas en mí? Porque si este hombre, Potifar, que no era un hombre creyente, vio que Dios estaba con José, ¿cómo vivía José para que otros vieran que Dios estaba con él? Y me pregunto entonces, ¿puedo yo buscar las formas de permitir ser lleno del Espíritu Santo, así como fue con José, para que otros vean a Dios en mí? ¿Podría ser así? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La gente que no conoce de Cristo, no lee la Biblia, no cree en Dios. La única evidencia de Dios es su iglesia, su cuerpo. Los que le van a testificar día con día en cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo vivimos. Solamente así. Vamos más adelante, por favor. Capítulo 39, versículo 21. Cae preso José. Dice, pero Jehová estaba con José. Vamos a ver desde el 20.
Y tomó su amo a José, lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó todo en mano de José al cuidado de los presos que había en aquella prisión. No necesitaba, 23, atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Yo me hago otra pregunta. ¿Qué ven las personas en mí cuando yo la estoy pasando mal? ¿Cómo respondo yo cuando estoy en la cárcel, como José? ¿Cómo respondo yo ante las injusticias que me hacen? Ante las cosas que dicen de mí, ante de cómo me tratan, cómo respondo yo a la adversidad. José respondió de tal manera que aún estando injustamente acusado en una cárcel e iba a estar ahí por 2 años, él permitió ser lleno del Espíritu de Dios. Y otros vieron en su adversidad que Dios estaba con ellos, con él. Capítulo 41, capítulo 41, versículo 37. Ese contexto es cuando ya José le dice qué es lo que debían hacer, cuál es el plan, etcétera. Bien, y dice, después de proponer el plan José de guardar todos los alimentos, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien el Espíritu de Dios, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. En el tiempo de Dios, José fue puesto en una posición donde nadie lo pudo haber llevado sino Dios. Y más que eso, porque no solamente esto, José fue el instrumento de Dios para preservar la vida del pueblo de Israel. Jacob estaba a distancia con su familia, muriéndose de hambre, sin alimentos, sin nada, sus animales morían lejos. Y acuérdense que Dios dijo que de la descendencia de Abraham habría de venir el Mesías. A través de él vendría el Mesías, que vendría a salvarnos de todos nuestros pecados. Si José no hubiera recorrido esto, si Dios no lo lleva por este lugar, y si José no es el instrumento de cuidar, de proteger a la nación de Israel, se veía comprometida la descendencia del Mesías. No es que simplemente José se salvó y tuvo mucha plata y fue feliz. Es que fue instrumento de preservación para que el Mesías fuera anunciado a todas las naciones. Y todo esto porque el Espíritu de Jehová estaba en él. Y si Dios hizo esto en la vida de José, en la vida de David, en la vida de Daniel, fíjense conmigo por favor este versículo. En el reino, es Daniel capítulo 5, en el reino de su majestad hay un hombre en el que habita el Espíritu de los dioses santos. Cuando el padre de su majestad vivía, se encontró que dicho hombre, Daniel, estaba iluminado por la inteligencia y la sabiduría que solo tienen los dioses. A ese hombre, Nabucodonosor, padre de su majestad, lo constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, porque en él se halló un espíritu mayor de ciencia y entendimiento, para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Ese hombre es Daniel, a quien el padre de su majestad le puso por nombre Beltsasar. Este hombre fue iluminado con la inteligencia y la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Termino en estos 50 segundos que me quedan. Literalmente. Romanos capítulo 6. Está funcionando el reloj, ¿verdad? No lo pusimos en los tiempos de Noel, qué lástima. Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Se acuerdan cuál es una obra del Espíritu Santo? Refrenar el pecado. Es el instrumento de Dios para refrenar el pecado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco os presentéis vuestro cuerpo, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino, ¿se acuerdan de la segunda parte? Capacitarnos para el servicio.
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El Espíritu Santo quiere, Dios quiere que seamos capacitados por el Espíritu Santo para servirle. Por supuesto que sí, todos y cada uno de nosotros. Pero antes de esto tenemos que evaluar y meditar en nuestra condición de pecado delante del Señor. Y ver cómo tenemos que responder a Dios y qué espacio le voy a dar al Espíritu Santo para que Él obre en nuestra vida. Porque de otra manera, nuestra historia va a acabar muy diferente. Vamos a seguir hablando sobre el Espíritu Santo y lo animo para que lea Juan capítulo 14, 15, 16, Romanos 8, Efesios 5, Gálatas 5. Comienza a leerlos y permita que el Espíritu Santo hable a su mente, a su corazón, y en esta serie de mensajes los próximos domingos Él siga llenándonos para ser un hombre como José, un hombre como Daniel.